Hace más de 2000 años, en una época de caos político y conflictos territoriales interminables, apareció un pequeño manuscrito en la antigua China. Era breve, conciso, casi frío en su precisión. Sin embargo, con el paso de los siglos, se convertiría en uno de los textos estratégicos más estudiados de la historia. Hoy se le conoce como el arte de la guerra. La mayoría de las personas asumen que es un libro sobre violencia, sobre ejércitos, sobre formaciones y tácticas de batalla. Pero esa suposición pierde la verdad más profunda. La filosofía asociada a Sun Tzu no trata realmente sobre la guerra. Trata sobre la naturaleza humana bajo presión. Los historiadores aún debaten si Sun Tzu fue un individuo real, un general al servicio del estado de Wu, o quizá una identidad colectiva que representaba a varios estrategas. El misterio histórico sigue sin resolverse. Sin embargo, aquí está lo fascinante, no importa. Porque las estrategias se juzgan por sus resultados, no por la biografía de su autor. En el momento en que surgió esta filosofía, China estaba fragmentada en estados rivales. La supervivencia dependía de algo más que la fuerza bruta. Los ejércitos eran grandes. Las armas eran letales. Pero la inteligencia determinaba quién perduraría. Y de esa realidad brutal nació una idea revolucionaria. La forma más alta de victoria no se alcanza mediante la destrucción, sino mediante el control. ¿Control de qué? Control de la percepción. Control del tiempo. Control del impulso. La mayoría de los conflictos no se deciden por la fuerza bruta. Se deciden por lo que las personas creen que está ocurriendo. Los seres humanos no reaccionan a la realidad en sí misma. Reaccionan a su interpretación de la realidad. Si alguien cree que eres fuerte, actúa con cautela. Si cree que eres vulnerable, se vuelve agresivo. Esto no es manipulación. Es psicología. La mente humana busca patrones. Predice resultados basándose en señales familiares. Una vez que forma expectativas, se relaja dentro de ellas. Un estratega entiende esta tendencia y la utiliza. A veces, proyectar fuerza evita la confrontación por completo. Otras veces, parecer inofensivo reduce las defensas. El objetivo no es engañar por crueldad. El objetivo es moldear el entorno mental antes de que el conflicto físico siquiera comience. Existe una historia antigua que suele contarse en la tradición militar china. Un comandante estaba rodeado dentro de una ciudad con solo un pequeño número de soldados. El ejército enemigo lo superaba ampliamente. La huida parecía imposible. En lugar de prepararse para una resistencia desesperada, hizo algo inesperado. Ordenó que abrieran las puertas. Se sentó con calma, a la vista de todos, tocando un instrumento musical sobre la muralla. El ejército invasor dudó. ¿Por qué un general atrapado actuaría con tanta tranquilidad? Sospecharon una emboscada. El miedo a lo desconocido los obligó a retirarse. No hubo batalla. La victoria se logró sin disparar una sola flecha. Que la historia sea literal o simbólica es irrelevante. El principio sigue siendo poderoso. Cuando controlas el campo psicológico, reduces la necesidad de confrontación física.
Pero el conflicto externo es solo una capa. El campo de batalla más profundo existe en el interior. Uno de los fracasos estratégicos más subestimados es el error en el autoconocimiento. La investigación moderna en comportamiento demuestra repetidamente que las personas bajo presión tienden a sobreestimar sus fortalezas y subestimar sus debilidades. Ese desequilibrio conduce a decisiones impulsivas, reacciones emocionales y colapsos estratégicos. En otras palabras, el mayor oponente suele ser interno. Algunas personalidades se provocan con facilidad. El orgullo puede desencadenar acciones imprudentes. Otras dudan en exceso, paralizadas por el miedo a equivocarse. Algunas son demasiado compasivas y vulnerables a la manipulación emocional. Otras son rígidas, incapaces de adaptarse cuando las circunstancias cambian. El estratega disciplinado estudia estas tendencias, primero en sí mismo. Antes de intentar comprender a un oponente, uno debe entender sus propios detonantes, puntos ciegos y ambiciones. La autoconciencia no es autocrítica. Es calibración. En situaciones de alto riesgo, la claridad importa más que la agresión. Y aquí se encuentra otra idea que suele pasarse por alto: la mayoría de los conflictos no tratan realmente de lo que aparentan en la superficie. Las discusiones rara vez giran en torno al problema declarado. Debajo de la superficie existen motivaciones más profundas: estatus, reconocimiento, seguridad, influencia, pertenencia. Cuando identificas el motor subyacente del comportamiento, se vuelven visibles soluciones que la fuerza jamás podría revelar. Por eso la filosofía asociada a Sun Tzu sigue siendo relevante en salas de juntas, negociaciones, mercados competitivos y relaciones personales. Porque la naturaleza humana no ha cambiado fundamentalmente. La presión aún distorsiona la percepción. El ego todavía nubla el juicio. El miedo sigue estrechando el pensamiento. El antiguo estratega no glorificaba la guerra. En muchas interpretaciones, veía la batalla directa como un último recurso, evidencia de que la planificación había fallado en algún punto anterior. El verdadero objetivo era el posicionamiento. Posicionar tus recursos. Posicionar tu mente. Posicionar la situación de tal manera que el conflicto se resuelva antes de escalar. Y esto conduce a una realización incómoda. La mayoría de las personas esperan a que aparezca el conflicto para empezar a pensar estratégicamente. Para entonces, a menudo ya es demasiado tarde. La estrategia no es reactiva. Es preventiva. Es el arte de moldear las condiciones para que, cuando llegue la presión, y siempre llega, ya estés preparado. Pero la preparación por sí sola no es suficiente. Porque incluso la persona más preparada puede perder el control si no comprende un factor crítico: la velocidad. Y comprender la velocidad, no la prisa, sino el momento estratégico, cambiará la manera en que enfrentas cada desafío en tu vida. Si el posicionamiento es la base silenciosa de la estrategia, el tiempo es su latido. Muchas personas confunden velocidad con imprudencia. Creen que actuar rápidamente significa actuar de forma impulsiva. Pero la tradición estratégica más profunda asociada a Sun Tzu establece una distinción clara: hay una diferencia entre la prisa y la aceleración calculada. La prisa es emocional. La velocidad estratégica está preparada.
El cerebro humano funciona a través de dos sistemas principales. Uno es rápido, intuitivo y automático. El otro es lento, analítico y deliberado. Bajo presión, la mayoría de las personas o sobrepiensan y se paralizan, o reaccionan de forma instintiva y cometen errores costosos. El maestro estratega entrena a ambos sistemas. La preparación ocurre lentamente. La observación, la planificación de escenarios y la comprensión de patrones son trabajos deliberados. Pero cuando llega el momento decisivo, la duda desaparece. La acción se vuelve inmediata. ¿Por qué es importante esto? Porque en cualquier entorno competitivo, ya sea en los negocios, la negociación o el conflicto personal, quien controla el ritmo suele controlar el resultado. Cuando te mueves más rápido de lo que alguien puede adaptarse, genera sobrecarga psicológica. La mente lucha por procesar varios cambios al mismo tiempo. Busca estabilidad. Busca un terreno familiar. Si le niegas esa estabilidad, obtienes ventaja. No se trata del caos. Se trata del impulso dirigido. El impulso es más que velocidad. Es velocidad con dirección. Una vez que el impulso comienza, se vuelve acumulativo. Una pequeña ventaja se convierte en una ventaja mayor. Una ligera vacilación del oponente abre un espacio. Ese espacio crea oportunidad. La oportunidad genera presión. La presión provoca errores. Y los errores pueden transformar todo el panorama. Pero la velocidad sin contexto es peligrosa. Por eso la estrategia antigua prestaba enorme atención al entorno, lo que a menudo se describía como terreno. En la vida moderna, el terreno no son montañas o ríos. Es el contexto. Un mercado es un terreno. Un entorno social es un terreno. La cultura interna de una organización es un terreno. Incluso una conversación tiene un terreno. Diferentes entornos requieren enfoques diferentes. Hay situaciones en las que ambas partes pueden moverse libremente, terreno abierto. En estos casos, la competencia directa es riesgosa porque ninguna de las partes tiene una ventaja estructural. Hay entornos donde el primer movimiento crea vulnerabilidad, terreno con obstáculos. Actuar demasiado pronto puede exponer debilidades. Hay situaciones estrechas donde el posicionamiento importa más que el tamaño, como un nicho altamente especializado en los negocios o un tema de negociación sensible. En tales casos, la claridad de ubicación supera a los recursos brutos. Hay terrenos elevados, desequilibrios de poder. Una de las partes opera desde una posición superior, ya sea social, financiera o política. Desafiarla directamente puede ser imprudente a menos que se cree influencia en otro lugar. Y hay terrenos distantes, conflictos que cuestan más energía mantener que el valor que retornan. A veces, la desconexión es la estrategia más inteligente. La lección esencial es simple pero rara vez se practica. No impongas tu método preferido a cada situación. Adáptate al terreno. Muchos fracasos no ocurren porque la persona carezca de talento o inteligencia, sino porque aplica la estrategia incorrecta al contexto incorrecto. Un comunicador brillante puede fracasar en una burocracia rígida. Un competidor agresivo puede colapsar en una alianza cooperativa.
Un planificador cauteloso puede perder oportunidades en un entorno de movimiento rápido. La flexibilidad se convierte en fuerza. Existe una metáfora muy utilizada en la filosofía oriental, el agua. El agua no rompe la roca por la fuerza. Se adapta. Fluye alrededor de los obstáculos. Cambia de forma, líquido, vapor, hielo, pero mantiene su dirección. La flexibilidad estratégica funciona de la misma manera. No significa carecer de principios. Significa preservar los objetivos mientras se ajustan los métodos. Sin embargo, la adaptabilidad es psicológicamente incómoda. El cerebro humano prefiere la rutina. La previsibilidad se siente segura. Incluso una estrategia familiar pero defectuosa parece más segura que una alternativa incierta pero superior. Los estudios de psicología conductual muestran que solo un pequeño porcentaje de personas mantiene la eficacia cuando se ven obligadas a ajustar frecuentemente su enfoque. La mayoría se resiste al cambio hasta que el cambio se vuelve inevitable. Para entonces, están reaccionando, no liderando. El estratega observa las señales tempranas. El cambio rara vez llega sin advertencia. Los patrones emergen. Las tendencias cambian sutilmente antes de volverse obvias. Si entrenas tu capacidad para detectar estas señales de manera temprana, te reposicionas antes de que los demás se den cuenta de que el reposicionamiento es necesario. Esto crea asimetría. Mientras otros luchan por adaptarse, tú ya estás estable en la siguiente fase. Pero la adaptabilidad por sí sola es insuficiente sin alineación interna. Una de las fuerzas más desestabilizadoras en situaciones de alta presión es el liderazgo dividido, ya sea dentro de una organización o dentro de uno mismo. Externamente, la confusión sobre la autoridad destruye la claridad. Cuando múltiples voces compiten por el control sin una estructura clara, el impulso se derrumba. Internamente, se aplica el mismo principio. Cuando el miedo dice una cosa, el orgullo dice otra y la lógica dice algo completamente diferente, surge la parálisis. La unidad de dirección es esencial. Esto no requiere rigidez autoritaria. De hecho, el control excesivo sofoca la iniciativa. El equilibrio se encuentra en una intención clara combinada con una ejecución flexible. En la psicología organizacional, las investigaciones muestran constantemente que los equipos funcionan mejor cuando el liderazgo define el propósito y los principios, pero permite la toma de decisiones local dentro de ese marco. En la estrategia personal, esto se traduce en algo poderoso. Define tu objetivo con claridad. Define tus valores con claridad. Luego permite ajustes tácticos sin perder la dirección. Sin claridad de intención, la flexibilidad se convierte en inconsistencia. Sin flexibilidad, la claridad se convierte en rigidez. El equilibrio entre estas fuerzas determina la resiliencia bajo presión. Y ahora llegamos a algo aún más sutil. La mayoría de las personas asume que el poder consiste en forzar los resultados. Pero la fuerza genera resistencia. La resistencia genera escalada. La escalada consume energía. Existe una forma más silenciosa de influencia, moldear las circunstancias para que el resultado que deseas se vuelva la opción más lógica para los demás. En lugar de empujar, organizas. En lugar de confrontar directamente,
reubicas las variables. En lugar de dominar con fuerza, rediriges. Cuando alguien cree que una acción le beneficia, se mueve voluntariamente. Cuando se siente obligado, resiste, incluso contra sus propios intereses. Un comunicador brillante puede fracasar en una burocracia rígida. Un competidor agresivo puede colapsar en una alianza cooperativa. Un planificador cauteloso puede perder oportunidades en un entorno de movimiento rápido. La flexibilidad se convierte en fuerza. Existe una metáfora muy utilizada en la filosofía oriental, el agua. El agua no rompe la roca por la fuerza. Se adapta. Fluye alrededor de los obstáculos. Cambia de forma, líquido, vapor, hielo, pero mantiene su dirección. La flexibilidad estratégica funciona de la misma manera. No significa carecer de principios. Significa preservar los objetivos mientras se ajustan los métodos. Sin embargo, la adaptabilidad es psicológicamente incómoda. El cerebro humano prefiere la rutina. La previsibilidad se siente segura. Incluso una estrategia familiar pero defectuosa parece más segura que una alternativa incierta pero superior. Existe una razón por la cual el pensamiento estratégico se colapsa bajo presión. No es falta de inteligencia. No es falta de información. Es interferencia emocional. Cuando las apuestas aumentan, el sistema nervioso humano entra en modo de supervivencia. El ritmo cardíaco se acelera. La atención se estrecha. El cerebro prioriza la detección inmediata de amenazas sobre el cálculo a largo plazo. En ese estado, incluso la persona mejor preparada puede abandonar la disciplina. La filosofía atribuida a Sun Tzu reconocía esto mucho antes de que la neurociencia pudiera medirlo. La claridad es poder. En momentos de tensión, la mayoría de las personas se vuelve agresiva o defensiva. Muy pocas permanecen observadoras. Y la observación bajo presión es la base de la toma de decisiones superior. Los estudios modernos sobre negociación muestran que los negociadores más efectivos rara vez son los más ruidosos o confrontativos. Son aquellos que mantienen la compostura el tiempo suficiente para comprender el paisaje emocional de la situación. Porque debajo de cada conflicto visible existe una estructura invisible. En la superficie, dos partes discuten sobre precio, autoridad, territorio o reconocimiento. Debajo de la superficie operan motivaciones más profundas, el miedo a perder, el deseo de respeto, la necesidad de seguridad, la ansiedad por el estatus. Si respondes solo a los argumentos superficiales, entras en una fricción interminable. Si identificas el motor más profundo, cambias toda la dinámica. Por eso la forma más alta de influencia estratégica suele sentirse invisible. Existe una idea a veces descrita como una victoria que no parece victoria. Significa alcanzar tu objetivo de manera tan sutil que la otra parte no se sienta derrotada. Siente que el resultado surgió de forma natural. Observa cómo cambian las opiniones con el tiempo. Rara vez alguien cambia su creencia porque fue aplastado con fuerza en un debate. Más frecuentemente, su entorno cambia gradualmente. Se introduce nueva información en el momento adecuado. Las alternativas se presentan de forma atractiva. La resistencia disminuye lentamente. Eventualmente, la nueva posición se siente elegida por sí misma.
Esa es la elegancia estratégica. La fuerza busca obediencia. La estrategia busca alineación. Cuando fuerzas la obediencia, creas resentimiento oculto. Cuando cultivas la alineación, creas estabilidad. Este principio va más allá de la negociación. Se aplica al liderazgo, a las relaciones y también a la transformación personal. Si intentas forzarte al cambio mediante pura fuerza de voluntad, a menudo generas rebelión interna. Pero si rediseñas tu entorno, tus hábitos, tus incentivos y tu estructura diaria, el cambio se vuelve natural. Esta es la interpretación más profunda del dominio estratégico, moldear las condiciones en lugar de luchar contra los resultados. A lo largo de la historia, el arte de la guerra ha sido estudiado no solo por generales, sino también por ejecutivos, atletas y líderes políticos. No porque planeen librar guerras, sino porque la competencia existe en muchas formas. Los mercados compiten. Las ideas compiten. Las reputaciones compiten. Incluso las versiones de ti mismo compiten, la versión disciplinada contra la distraída, la versión valiente contra la temerosa. El campo de batalla final es la coherencia interna. Puedes comprender el posicionamiento. Puedes comprender el tiempo. Puedes comprender la flexibilidad. Pero si no puedes mantener la estabilidad mental cuando eres desafiado, todo el conocimiento se disuelve. Las investigaciones en psicología del rendimiento muestran consistentemente que solo un pequeño porcentaje de personas puede aplicar los principios estratégicos de manera efectiva cuando las emociones son intensas. El factor diferenciador no es el coeficiente intelectual. Es la regulación emocional. La calma no es pasividad. La calma es claridad sin distorsión. Cuando permaneces calmado, ves opciones que otros no perciben. Cuando permaneces calmado, detectas debilidad sin volverte arrogante. Cuando permaneces calmado, evitas reaccionar a la provocación. La provocación es una de las herramientas tácticas más antiguas que existen. Desencadenar el ego de alguien y hará que abandone la estrategia. Desencadenar el miedo y se retirará prematuramente. Desencadenar el orgullo y se sobreextenderá. La estabilidad emocional niega al oponente un apalancamiento fácil. Pero esto requiere autoconciencia. Debes saber qué te provoca. Debes saber qué te tienta. Debes saber qué te ciega. El autoconocimiento es incómodo porque revela limitaciones. Sin embargo, sin él, cualquier estrategia externa está incompleta. Existe una poderosa comprensión oculta bajo todos estos principios. El conflicto no es el estado predeterminado de la interacción inteligente. La mayoría de las batallas destructivas ocurren porque ambas partes malinterpretan las señales, juzgan mal las motivaciones o reaccionan demasiado rápido. Cuando la claridad reemplaza a la suposición, muchos conflictos se disuelven antes de escalar. Y a veces, la decisión más estratégica es desconectarse. No todas las confrontaciones merecen energía. No todos los desafíos requieren respuesta. Algunos terrenos cuestan más de lo que recompensan ocuparlos. Alejarse no es debilidad cuando preserva la posición para un objetivo más importante. Al final, las enseñanzas comúnmente atribuidas a Sun Tzu no son instrucciones para dominar. Son instrucciones para la conciencia. Conciencia del contexto.
Conciencia del tiempo. Conciencia de la psicología humana. Conciencia de uno mismo. La persona que domina estas capas no se apresura a cada confrontación. Evalúa. No reacciona emocionalmente a cada provocación. Observa. No persigue cada victoria visible. Prioriza las que tienen significado. Y quizás la lección más profunda es esta. Tu mayor oponente rara vez ha sido otra persona. Ha sido la versión impulsiva de ti mismo. La versión temerosa de ti mismo. La versión impaciente de ti mismo. La versión que reacciona en lugar de responder. Cuando aprendes a regular ese campo de batalla interno, los conflictos externos pierden gran parte de su intensidad. Porque la estrategia, en su nivel más alto, no consiste en derrotar a otros. Consiste en diseñar tu vida de tal manera que las batallas innecesarias desaparezcan, y las necesarias se ganen antes de que comiencen por completo. La pregunta ya no es si estos principios funcionan. La pregunta es si estás dispuesto a aplicarlos, especialmente cuando tus emociones insisten en hacer lo contrario.